Estaba allí, de pie ante 300 personas, con mi sencillo vestido negro y mi dignidad hecha añicos en el frío suelo del auditorio. El micrófono captaba cada respiración temblorosa, cada pausa cargada de humillación, mientras mi propia hermana, Leticia, me señalaba con el dedo acusador desde el escenario principal. Esta mujer, su voz resonaba por las paredes con una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo. Robó 20.000 euros de nuestra empresa familiar. Traicionó nuestra confianza, nuestra familia, nuestra historia. Los murmullos se extendieron por la sala como la pólvora. Rostros que conocía desde niña me miraban con asco, decepción, desprecio. Mi madre, en la primera fila, se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando en silenciosos sollozos. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que todos podían oírlo. Era el fin, o eso creía yo. Cuando papá murió, hace 5 años, dejó la empresa dividida en partes iguales entre Leticia y yo. En ese momento pareció justo, después de todo éramos sus 2 hijas. Pero yo era quien conocía cada receta, cada secreto, cada detalle del funcionamiento. Leticia aparecía esporádicamente para firmar papeles y retirar su parte de los beneficios. Es solo una pastelería, solía decir con una sonrisa condescendiente. Lo haces tan bien que ni siquiera necesitas mi ayuda. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Leticia se divorció. De repente necesitaba más dinero y su presencia en la pastelería se hizo más frecuente. Llegaba con ideas innovadoras que había aprendido en sus cursos de gestión. Proponía cambios que iban contra todo lo que habíamos construido. Quería cambiar nuestros proveedores tradicionales por otros más baratos, sustituir ingredientes de primera calidad por versiones industriales, despedir a empleados antiguos que ella consideraba innecesarios. Yo me resistí, por supuesto. Esos empleados eran como familia para mí. Doña María, que preparaba nuestros dulces desde hacía 15 años, conocía cada receta de memoria. Don Juan, nuestro repartidor, era querido por los clientes y conocía cada calle de la ciudad mejor que cualquier GPS. Pero Leticia era implacable. «No entiendes de negocios», decía, su voz cargada de superioridad. «Tú solo entiendes de hacer pastelitos. La gestión empresarial es cosa mía». La tensión creció durante meses. Nuestras reuniones se convirtieron en campos de batalla. Leticia llegaba siempre con hojas de cálculo, gráficos, argumentos aparentemente sólidos sobre optimización de costes y maximización de beneficios. Yo respondía con datos sobre la satisfacción del cliente, la calidad del producto, los valores familiares. Pero ella tenía una ventaja que yo no poseía: el título universitario. Y nuestra madre, que siempre había estado más cerca de ella, comenzó a aceptar sus argumentos. Fue entonces cuando descubrí que Leticia se había estado reuniendo en secreto con un inversor interesado en comprar nuestra pastelería. Él quería convertirla en una franquicia, estandarizar todo, eliminar lo que él llamaba el romanticismo innecesario del negocio. Cuando confronté a mi hermana sobre esto, ella no lo negó. «Es una oportunidad única», dijo, sus ojos brillando con ambición. «Podemos vender nuestra parte y cada una seguir su camino. Tú puedes abrir una pastelería más pequeña, solo tuya, y hacer tus dulces artesanales para quien quiera pagar por ello». La idea de ver nuestra pastelería, construida con tanto amor y sacrificio, transformada en una tienda más de un centro comercial, me dejó desesperada. Era como si quisieran arrancarme el corazón y venderlo al mejor postor. Empecé a buscar alternativas, hablé con abogados, estudié contratos, busqué formas de comprar la parte de Leticia para mantener el negocio en manos de la familia. Pero los valores eran altos y necesitaría un préstamo considerable. Fue entonces que tomé la decisión que cambiaría todo. Nuestra cuenta empresarial tenía un saldo significativo, fruto de meses de ahorro que había hecho recortando mis propios gastos personales para reinvertir en el negocio. 20.000 euros, que representaban mi total dedicación, mis noches sin dormir, mis fines de semana sacrificados. Sabía que técnicamente la mitad de ese dinero pertenecía a Leticia, pero también sabía que yo había sido quien lo había ganado.
euro a euro a través de mi trabajo incansable. Retiré el dinero y lo invertí secretamente en mejoras para la pastelería. Compré un nuevo horno industrial, modernicé nuestra vitrina refrigerada, invertí en un sistema de aire acondicionado que hacía falta desde hacía años. Todo pensando en valorar el negocio antes de que Leticia pudiera venderlo. Mi plan era sencillo: mostrar el potencial real de la pastelería, convencer a mi familia de que venderla sería un error terrible y luego devolver el dinero a través de los beneficios de las próximas semanas. Pero Leticia lo descubrió. Y cuando lo descubrió, no quiso escuchar explicaciones, no quiso entender mis motivaciones, vio solo una oportunidad para destruirme completamente y asumir el control total del negocio. Fue entonces cuando organizó esa reunión familiar, invitando a tíos, primos, clientes antiguos, proveedores. Una farsa cruel para humillarme públicamente y presentarse como la víctima de una hermana deshonesta. Mientras estaba allí, de pie en ese auditorio, sintiendo el peso de cada mirada acusadora, mi mente trabajaba frenéticamente. Tenía dos opciones: aceptar la humillación y salir de allí destruida, o luchar por la verdad. Leticia continuaba su discurso, explicando cómo había descubierto el robo, cómo se sentía traicionada, cómo esto afectaba a toda la familia. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas que parecían tan reales que por un momento hasta yo dudé de mis propias motivaciones. Fue entonces cuando vi a doña María al fondo del auditorio. Ella también estaba llorando, pero no por creer en las acusaciones. Sus ojos me decían todo lo que era yo en realidad. A su lado estaba don Juan, con el puño cerrado y la mandíbula tensa, claramente indignado con lo que estaba presenciando. Otros empleados antiguos también estaban allí, todos con expresiones de indignación e incredulidad. Ellos conocían mi dedicación, mi carácter, mis sacrificios. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No era rabia, no era desesperación, era una fuerza que no sabía que poseía. Una dignidad que ninguna humillación podría destruir. Respiré hondo, caminé hasta el micrófono que Leticia había dejado en el atril y pedí permiso. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. «Ustedes me conocen», comencé, mirando directamente a los rostros de la audiencia. «Algunos de ustedes me vi». Es cierto que retiré 20.000 euros de la cuenta empresarial sin comunicárselo previamente a mi hermana. Pero antes de condenarme, permítanme explicar por qué. Leticia intentó interrumpirme, pero levanté la mano pidiéndole que me permitiera hablar. Hace 6 meses, mi hermana comenzó negociaciones secretas para vender nuestra pastelería a un inversor. Ella no me consultó, no consideró mi opinión, no pensó en lo que esto significaría para nuestros empleados, para nuestros clientes, para la memoria de nuestro padre. Mi voz comenzó a hacerse más fuerte, más segura. Esos 20.000 euros fueron invertidos en mejoras necesarias desde hace años, mejoras que Leticia siempre negó, alegando falta de fondos, mientras retiraba su parte de los beneficios religiosamente todos los meses. Percibí que la atmósfera en el auditorio estaba cambiando. La gente comenzó a prestar atención realmente a lo que estaba diciendo, no solo a las acusaciones que habían escuchado minutos antes. ¿Quieren saber dónde está ese dinero? Está en el horno nuevo que nos permitió aumentar nuestra producción en un 40%. Está en el escaparate que mantiene nuestros dulces siempre frescos y presentables. Está en el aire acondicionado que finalmente hace nuestro ambiente de trabajo digno para nuestros empleados. Esa fue la primera grieta en la narrativa cuidadosamente construida por Leticia, y yo aproveché cada palabra. Don Juan, ¿puede hablar sobre cómo mejoró nuestra entrega después de que arreglamos el sistema de refrigeración del camión? El hombre, normalmente tímido, encontró su voz. La joven nunca pensó solo en ella, siempre pensó en todos nosotros, en los clientes. Ella trabaja más que cualquier persona que yo conozca. Uno a uno, los empleados comenzaron a hablar, historias que ni siquiera sabía que eran conocidas por ellos. Cómo me quedaba hasta más tarde cuando alguien necesitaba salir temprano por una emergencia familiar. Cómo invertía mi propio salario en materiales cuando el presupuesto estaba ajustado. Cómo nunca despedía a nadie, incluso en los meses más difíciles, prefiriendo recortar mis propios gastos.
Leticia estaba visiblemente incómoda. Su guión había sido interrumpido y ahora necesitaba improvisar. Esto no cambia el hecho de que ella actuó a escondidas, dijo, su voz perdiendo parte de la convicción inicial. Debería haberme consultado antes de tomar cualquier decisión. Fue entonces cuando jugué mi carta final. De mi bolso saqué una carpeta que había traído sin saber si tendría el valor de usarla. Ya que estamos hablando de transparencia, dije, abriendo los documentos, me gustaría que todos supieran sobre los 50.000 euros que Leticia retiró de la empresa en los últimos 3 meses, alegando que eran costes operativos, pero que en realidad fueron transferidos directamente a su cuenta personal. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. Leticia palideció, sus manos temblando visiblemente. Estos documentos muestran claramente que, mientras ella me acusa de robar 20.000 euros que fueron reinvertidos en el negocio, ella misma retiró más del doble para fines personales. Mi voz estaba calma ahora, casi fría, incluyendo 10.000 euros retirados la semana pasada, probablemente para pagar los costes de esta farsa. Y si alguien aún no está seguro de que esta historia vale cada segundo de su tiempo, quizás esta sea la hora de suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos como este, porque lo que sigue mostrará cómo una única revelación puede cambiar completamente el rumbo de una vida. La confusión que siguió fue indescriptible. Personas levantándose, conversaciones paralelas explotando por todo el auditorio. Mi madre mirando alternativamente a mí y a Leticia con una expresión de total perplejidad. Pero yo no había terminado. Había más secretos que necesitaban ser revelados, verdades que habían permanecido enterradas demasiado tiempo. Hay una última cosa que necesitan saber, dije, mi voz cortando el murmullo. La verdadera razón por la que Leticia quiere vender la pastelería no es por una oportunidad de negocio, es porque ya vendió informalmente su parte a este inversor y gastó el dinero por adelantado. Está desesperada por concretar la venta, porque de lo contrario tendrá que devolver dinero que ya no tiene. Leticia finalmente explotó. No tienes pruebas de eso, estás inventando historias para desviar la atención de lo que hiciste. Pero su reacción desesperada solo confirmó mis palabras ante todos los presentes. Calmadamente saqué otro documento de la carpeta. Este es el contrato de promesa de venta que firmaste hace 3 semanas y este es el extracto bancario que muestra el depósito de 60.000 euros que recibiste como anticipo. La caída de Leticia fue tan dramática como su intento de destruirme había sido cruel. En cuestión de minutos, pasó de acusadora vengativa a mujer desesperada intentando justificar lo injustificable. Pero yo no sentí placer en ese momento, solo una profunda tristeza por lo que nuestra relación se había convertido, por lo que nuestra familia había sufrido a causa de su ambición. Mi madre se acercó lentamente, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero ahora había una claridad en ellas que antes no existía. «Hija», dijo, en voz baja, su voz quebrada por la emoción, «perdóname. Yo no lo sabía. Debí haber confiado en ti». Me abrazó y sentí todo el peso de los últimos meses aliviándose de mis hombros. En los días que siguieron, la verdad se extendió por la ciudad como todas las verdades lo hacen eventualmente. Leticia intentó argumentar, intentó justificar sus acciones, pero las pruebas eran irrefutables. El inversor, al saber que el negocio se había hecho con base en información falsa, canceló inmediatamente el acuerdo y exigió la devolución del dinero anticipado. Leticia se vio obligada a vender su parte legítima de la empresa para saldar sus deudas. Podría haberme vengado, podría haber humillado a Leticia de la misma manera que Isi de ella intentó humillarme, pero elegí un camino diferente. Ofrecí comprar su parte por un valor justo, permitiéndole salir de la situación con dignidad. Ella aceptó, sorprendentemente agradecida por no haber empeorado las cosas para ella. Con la pastelería finalmente bajo mi control total, implementé todos los cambios que había soñado durante años. Creamos un programa de formación para jóvenes interesados en pastelería artesanal, expandimos nuestra línea de productos para incluir opciones veganas y sin gluten, modernizamos completamente nuestro sistema de atención, pero siempre manteniendo el toque personal que nos diferenciaba de las grandes cadenas. Doña María fue ascendida a gerente de producción, un reconocimiento largamente merecido por sus años de dedicación.
Don Juan pasó a coordinar nuestro equipo de repartidores, que creció significativamente con el aumento de las ventas. Cada empleado que había permanecido a mi lado durante la crisis fue recompensado con mejores condiciones de trabajo y salarios más justos. Pero la transformación más profunda ocurrió en mí misma. En ese auditorio, enfrentando la humillación pública y la posibilidad de perderlo todo, descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Descubrí que mi voz tenía poder, que mi verdad tenía valor, que mi dignidad era inquebrantable. Había pasado años disminuyéndome, aceptando que otros tomaran decisiones sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mis sueños. Nunca más. Hoy, 3 años después de aquel evento, nuestra pastelería es reconocida como una de las mejores de la región. Hemos aparecido en revistas especializadas, hemos recibido premios por nuestra calidad e innovación y, más importante aún, seguimos siendo un lugar donde las personas se sienten acogidas, donde cada dulce se hace con amor y dedicación. Leticia y yo nos reconciliamos, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Ella se mudó a otra ciudad, donde trabaja como consultora empresarial. A veces hablamos por teléfono, conversaciones cordiales pero distantes, como dos conocidas que compartan algunos recuerdos en común. Ella nunca pidió perdón formalmente por lo que hizo, pero tampoco volvió a cuestionar mi competencia o mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Aprendí que existen momentos en la vida en que somos probadas hasta nuestros límites, momentos en que todo parece perdido, cuando la humillación parece ser nuestro destino inevitable, cuando todos en quienes confiamos se vuelven contra nosotros. Es en esos momentos que descubrimos de qué estamos realmente hechas. No es la ausencia de miedo lo que nos define, sino lo que hacemos incluso cuando estamos aterrorizadas. También aprendí que la verdad tiene una fuerza propia. Puede ser suprimida temporalmente, distorsionada, escondida detrás de narrativas más convenientes, pero eventualmente siempre encuentra la manera de emerger. Y cuando emerge, tiene el poder de restaurar no solo nuestra reputación, sino nuestra propia percepción de quiénes somos y de lo que merecemos. Mi pastelería hoy no es solo un negocio, es un símbolo de resistencia, de perseverancia, de rechazo a aceptar injusticias. Cada dulce que producimos lleva un poco de esta historia, de esta lucha, de esta victoria conquistada a mucho costo. Nuestros clientes lo sienten, nuestros empleados lo viven, y yo lo recuerdo todos los días cuando me levanto antes del sol para comenzar otro día de trabajo. Hace unas semanas, una joven vino a la pastelería buscando trabajo. Me recordó a mí misma hace tantos años, cuando empecé a trabajar a los 17 años por necesidad familiar. Sus ojos brillaban con la misma pasión que yo sentía, pero también llevaban el mismo miedo, la misma inseguridad de quien no está segura de si sus sueños son válidos o realizables. La contraté el mismo día, y al final de su primera semana, cuando me agradeció la oportunidad, le dije exactamente lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo era joven. Tú perteneces aquí, tu voz importa, tus sueños son válidos. Y si alguien intenta menospreciarla, recuerda que tienes derecho a luchar por tu verdad. Durante estos años, mucha gente me ha preguntado si me arrepiento de haber enfrentado a Leticia públicamente aquel día, si no habría preferido resolverlo todo en familia, evitando el escándalo y la exposición. Mi respuesta siempre es la misma. No, porque en aquel momento no se trataba solo de mí o de mi reputación. Se trataba de todas las personas que trabajan honestamente y son desacreditadas por quienes deberían apoyarlas. Se trataba de todas las mujeres que son subestimadas, que tienen su competencia cuestionada, que son silenciadas cuando intentan defender sus derechos. Mi historia no es única. Todos los días, mujeres enfrentan situaciones similares, son desacreditadas por familiares, tienen sus esfuerzos minimizados, son acusadas de incompetencia cuando en realidad son las más competentes del entorno. La diferencia está en cómo elegimos responder a estas situaciones. Podemos aceptar pasivamente las narrativas que otros crean sobre nosotras, o podemos tener el coraje de contar nuestra propia historia. Elegí contar mi historia, elegí luchar por mi verdad, y descubrí que cuando lo hacemos con autenticidad y coraje,
El universo conspira para apoyarnos. Las personas correctas aparecen en nuestras vidas. Las oportunidades se abren. La justicia, aunque tarde, prevalece. Hoy, cuando miro nuestro escaparate repleto de dulces coloridos, cuando veo a nuestros empleados trabajando con placer y orgullo, cuando recibo la sonrisa agradecida de un cliente satisfecho, sé que cada momento de dificultad valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada confrontación enfrentada contribuyó a construir no solo un negocio exitoso, sino una vida con propósito y significado. Y si hay una lección que me gustaría dejar a cualquiera que esté pasando por situaciones similares, es esta: nunca subestimen el poder de una mujer decidida a proteger lo que ama. Nunca duden de la fuerza que emerge cuando somos arrinconadas y forzadas a luchar por nuestra dignidad. Y nunca, jamás, acepten que otros definan quiénes son o de qué son capaces. Nuestra verdad puede ser cuestionada, nuestra competencia puede ser atacada, nuestra historia puede ser distorsionada, pero nuestra esencia, nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de levantarnos incluso después de las caídas más dolorosas, eso nadie puede quitárnoslo. Y eso es lo que al final de cuentas determina no solo nuestro éxito profesional, sino nuestra realización como seres humanos completos y dignos de respeto. La pastelería que mi padre comenzó como un pequeño sueño, hoy impacta la vida de decenas de familias, no solo por los empleos que ofrecemos, sino por el ejemplo que representamos. Somos la prueba viva de que la honestidad compensa, de que el trabajo duro es reconocido, de que el coraje de enfrentar injusticias puede transformar no solo nuestras propias vidas, sino toda una comunidad. Y yo, que un día fui una joven insegura, dispuesta a aceptar cualquier narrativa que otros crearan sobre mí, hoy soy una mujer que conoce su propio valor, que defiende sus